Buenos días al país, buenos días al mundo, buenos días a todos los dominicanos de bien que nos escuchan en el país y en el mundo, en cualquier parte del globo terráqueo, a los que desde muy temprano sintonizan esta Z101, el gobierno de la mañana, para darle seguimiento a todas las informaciones que se van generando en el país y en el mundo. Gracias por estar ahí con nosotros, siempre atentos, dándole seguimiento al trabajo, a la labor informativa que realizamos desde estos micrófonos, intentando, por supuesto, en cada uno de los casos, no solamente ofrecer información veraz, hacer juicios de valor honestos de lo que pensamos sobre los temas, independientemente de que puedan estos puntos de vista ser debatidos, ser discutidos, y obviamente tenemos esa encomienda cada día, hacer ese ejercicio de informar, comunicar, pero también de opinar, hacer juicios de valor, elegir, seleccionar los temas que consideramos son los más importantes en el porvenir, en el presente de los dominicanos, hacer señalamientos sobre políticas públicas, en algunos casos críticas, sugerencias o reconocimientos a aquello que se hace correctamente, hacernos eco de denuncias, de problemáticas, de situaciones que viven importantes segmentos de nuestra población y que necesitan que esta plataforma se convierta en su voz. A todos ustedes las gracias, como damos gracias al Todopoderoso por un día más de vida, un día más con la salud, con la oportunidad de venir a utilizar esta plataforma que es la más importante del país en términos de medios de comunicación, para hacernos eco de todos estos temas, interesarnos en aquellos que son también de interés de todos ustedes. A los dominicanos de nuestra diáspora, nuestro abrazo permanente, las gracias por convertir esa rutina de escuchar la Z101 y sobre todo el gobierno de la mañana en un ejercicio de dominicanidad, en un ejercicio permanente de preocupación por todo lo que ocurre en el país que dejaron atrás, pero también por los hechos que ocurren en el mundo en general y en las latitudes donde ustedes han elegido permanecer y que son importantes, que tienen influencia en la vida de ustedes, pero que también generan algún tipo de enseñanza o algún tipo de reflexión para nosotros aquí. Recordamos como cada mañana, y hoy no será la excepción, en este día viernes 13, ¿verdad? Atención, el martes 13 es más como latino, tiene más relación con el mundo nuestro, mientras que el viernes 13 es más anglosajón, viernes 13, aquella serie de películas de terror. Pero bueno, para los gustos, los colores. Mientras tanto, aquí estamos, junto a todos ustedes, con la protección del divino y la protección que da el trabajo y la protección que da vivir una vida enfocada en objetivos sanos, en objetivos beneficiosos para el individuo y para la colección de los individuos, que es lo que llamamos sociedad. Aquí estamos junto a todos ustedes para, como de costumbre, recordar las vías de acceso al contenido de la Z101 del gobierno de la mañana en cualquier parte del país donde se mueva su aparato radial. Es capaz de sintonizar cualquiera de las variantes de las frecuencias compartidas que llevan nuestra señal a todo el territorio de la República Dominicana. Si no puede escuchar la radio tradicional de siempre, entonces acceda a este contenido a través del portal z101digital.com en su buscador, en la versión web, y también puede hacerlo a través de su aparato celular en la aplicación Z Digital, instalarla, no importa el formato, y allí darnos seguimiento. También estamos al alcance de también un buscador, un celular, a través de la plataforma YouTube, a donde pueden darnos seguimiento en el canal Z101 en vivo, así como también en Z Digital, para a través de esta plataforma pues tener acceso tanto a la parte de la herramienta interactiva en vivo, como luego poder disfrutar de los contenidos que se van generando y que se van acumulando cronológicamente en Z Digital. Estamos llegando a ustedes a través de la pantalla chica en ZTV, en los sistemas de telecable de Claro y de Altiz, para con esto estar también al alcance ahí del aparato televisor en su hogar, en la oficina, donde quiera que esté, pues usted puede colocarlo y mientras hace sus actividades también le va dando seguimiento a las informaciones junto a las imágenes de ZTV. Estamos llegando a todos ustedes a través del streaming Roku TV en los Estados Unidos, así como también los perfiles oficiales de redes sociales de la Z101 y el gobierno de la mañana, que están actualizados permanentemente para servirles a todos ustedes. Todo esto en una visión, en una política permanente de don Bienvenido Rodríguez Durán, el presidente de esta estación de actualización permanente, de estar a la par de los cambios en los hábitos también de consumo de los medios que permite toda la tecnología de la información. Con él, Bienvenido Rodríguez León Bienchi, en la toma de decisiones, siempre impulsando a este medio a actualizarse de manera permanente, con el acompañamiento de un gran equipo técnico, un gran equipo administrativo y en la parte de comunicación. Gracias a todos. Cundo Camarena en los controles, Josefino Ortiz, Karina La Antigua en la coordinación y producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Vámonos de inmediato y como de costumbre
con los titulares que tenemos para esta jornada del viernes 13 de septiembre, comenzando con el presidente Luis Abinader, quien tuvo ayer a bien condecorar con la orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de caballero a Alfred Joel Horford Williams, Alfred Joel Horford Reynoso, mejor dicho, Alfred Joel Horford Reynoso, el primer dominicano que forma parte de un equipo campeón en la NBA. Y más que un campeón de la NBA, que es mucho decir, que significa bastante formar parte de un equipo campeón del mejor baloncesto del mundo, hay que decirlo, un atleta y un ciudadano ejemplar. Usted podrá tener un punto de vista sobre diversas circunstancias de su carrera, como lo tienen algunos, pero no puede pasar por alto que ha sido un atleta limpio, ejemplar, con una vida incluso familiar, no necesariamente porque tenga que generar detalles de su vida personal, pero los pocos, los que se conocen, los que han llegado al gran público, también demuestran que es una persona con una formación que demuestra, insisto, que es un gran ejemplo para los dominicanos. Hay una parte de esta sociedad que yo la comprendo poco, tampoco es que se me va el sueño en ello. Los dominicanos nos quejamos mucho de los malos ejemplos y de quienes ocupando puestos de fama son malos roles de conducta, pero cuando los tenemos en gente como Horford, somos los primeros que les encontramos peros. Yo tengo una teoría sobre eso, pero no la voy a esgrimir hoy. Lo recuerdo cuando Pujols y otro pelotero, que eran muy disímiles, las críticas, la gente prefería hacérselas a Pujols, que era también un atleta con esta misma condición de un comportamiento extraordinario. Alfred George Horford es un ejemplo para muchos jovencitos, es un ejemplo para mucha gente, no solo porque haya que perseguir a través del deporte el éxito, sino porque se demuestra que con mucho esfuerzo, sacrificio, con mucha disciplina se puede llegar a cumplir grandes objetivos y a convertirse en una persona que los demás desean trabajar con él. Solo hay que ver lo que opinan quienes le han dirigido, quienes han estado con él en el deporte profesional para darse cuenta, señores, del trabajo. Y esto no cae del cielo, cae del ejemplo, de la crianza, de la formación, de lo que su padre y su madre han hecho a su alrededor, y donde el ejemplo es más poderoso que el verbo, yo siempre lo he dicho. Hay ejemplos que deben haber nutrido ese comportamiento que él ha tenido, que obviamente ya después llega un punto donde todo ese trabajo tiene él que de alguna manera refrendarlo con su comportamiento, y así ha sido hasta ahora. Creo que este va a ser uno de los pocos casos donde en los últimos tiempos la asignación de este honor civil, de este honor cívico, de este honor ciudadano, a mí me parece que es poco discutido. Habrá, insisto, gente, porque esta sociedad no hay quien la entienda, habrá gente todavía buscándole periquitos a una persona que todavía no se sabe ni que ha tirado una china fuera del carro ni se ha pasado un semáforo en rojo. Ha sido un ciudadano ejemplar, un atleta ejemplar, y encima de eso talentoso y exitoso. ¿Qué más pedir para este muchacho que al mismo tiempo es esposo, es padre, es hijo, es hermano, y ha sido una persona preocupada por su país también en términos sociales cuando ha correspondido? Felicidades a Alfred Joel Horford Reynoso, Al Horford. Orgullosos los dominicanos que valoramos lo que ha sido tu ejemplo y tu andar, y cuidado que quedarán más cosas en el futuro. No tengo ninguna duda por celebrar cuando se termine haciendo la consideración de su carrera, sobre todo sumando su carrera universitaria, donde fue 2 veces campeón con la Universidad de la Florida, más su carrera profesional en la NBA con Boston, con Atlanta, con Filadelfia. Cuando haya que hacer la consideración completa, yo sé que más de uno se va a poner la mano en la cabeza con lo que el destino le tiene por ahí a Al Horford. La Junta Central Electoral pidió evaluar la eliminación del voto preferencial a nivel de regidurías y vocalías. Si se unifican elecciones, el Pleno del órgano electoral señaló que se preservaría el voto preferencial a nivel de diputaciones, debido a que son cargos plurinominales de menor cantidad. Esto obviamente tiene su explicación. Va a ser interesante, creo que, interpelar a la propia Junta con respecto a lo que defiende con la idea del voto preferencial. Cuando dice voto plurinominal, hay varios candidatos a un solo puesto, de manera que debe tener preferencia el marcado o el señalado
por el orden numérico de los partidos. El voto preferencial tiende a solucionar esa problemática de la presencia de varios candidatos a un solo puesto en una misma demarcación. Esto no ocurre con los senadores, por ejemplo, donde solo es un candidato por partido. Esto no ocurre en otros niveles, donde solo hay un candidato por cada unidad política. Esto pudiera ocurrir a nivel de diputados, si se votara por el distrito, el voto se hiciera, como se ha dicho, a través del distrito municipal, esa demarcación geográfica mínima, donde solamente hay un aspirante por cada una de ellas. Pudiera ocurrir con los regidores, pudiera ocurrir perfectamente con los diputados, habría que ver. Detienen un autobús lleno de haitianos indocumentados que iba con destino a Santo Domingo, según informaciones. 23 haitianos con estatus migratorio irregular, eso quiere decir ilegales en mi diccionario, así como 50 paquetes de cigarrillos marca Capital y 4 galones de Clerén. Ahí se estaba gozando. Debía tenerse una buena música de compa, lo que no sé si era para consumo del viaje o tenía un destinatario final, eso no se ha aclarado, porque quizás eran 5 galones al inicio, nadie sabe, ¿verdad? Lo curioso de este tipo de cosas que son tragicómicas es cuando usted viaja a las carreteras dominicanas, a nuestras zonas fronterizas. Usted va a la línea noroeste, usted va a Montecristi, usted va a Dajabón, va a Elías Piña, va a Pedernales, va a La Descubierta, va a la región del lago. Y cuando usted está llegando y cuando viene de vuelta, entonces usted lo paran, baja los vidrios, es que usted tiene ahí. Y entonces yo digo, pero ¿por dónde que pasan estos individuos? ¿Por qué túnel? Son los túneles de Gaza que ellos cogen, ¿qué pasan? Que nadie los ve. Entonces, señores, por Dios, por eso es que yo insisto en que tenemos que comprender nuestros propios problemas antes de pretender solucionarlos. Tiene que haber un diagnóstico correcto. Mucha gente le molesta cuando se hacen señalamientos de nuestro propio déficit, incluso hasta el honor de tener el puesto de ser un miembro de las Fuerzas Armadas del país o de la policía o de la agencia de migración del país, y cuando usted permite que estas cosas pasen y no gratuitamente. Hay que tener un mejor trabajo de control, de transparencia, de seguimiento a lo que hacen nuestras agencias que se supone destinadas a evitar que esto llegue a territorio dominicano. Yo insisto que el mejor camino es un mejor entrenamiento, una mejor capacitación, una mejor doctrina, un mejor pago también. Todo eso forma parte de lo que podemos hacer. Pero caramba, hay gente que usted le pone $1 millón de pesos mensuales y como quiera se va a corromper. Hay gente que no es capaz de trabajar de manera pulcra. Tenemos que identificar a quienes están dentro de ese grupo y sacarlos, eximirlos de ese trabajo. No pueden estar allí. En nuestros titulares, la Cámara de Cuentas aclaró que el cambio que ha operado en el sistema de declaraciones juradas sobre los bienes de los funcionarios es relacionado exclusivamente a cómo se identifica el origen del patrimonio en la documentación que se somete al organismo. Hay unos cambios, unos ítems que cambian sobre el origen, que es bueno recordar, puede ser de distintas formas. Puede ser fruto del trabajo acumulado, puede ser fruto de bienes heredados, puede ser fruto de bienes mancomunados en matrimonio, puede ser el fruto de ciertos procesos. Bueno, esto es importante que se aclare. Las declaraciones de bienes jurados son muy importantes para fines de la transparencia. Unos 20 estudiantes se habrían intoxicado con un supuesto químico en La Vega. 20 estudiantes del Liceo de Barranca y presentaron intoxicación luego de que se roció una sustancia química en los predios de dicho plantel escolar. Habrá que ver de qué sustancia se trata y quién habrá sido el gracioso y con qué intención que habrá realizado el lanzamiento de esta sustancia. Asesinaron a la directora de la cárcel más grande de Ecuador. Siguen los atentados contra personalidades importantes de la administración pública de este país, lamentablemente protagonizando hechos por demás vergonzosos de un país hermoso, grande, diverso como es Ecuador. La señora María Daniela Icaza y su acompañante le dispararon y ella fue asesinada. Esto en la carretera entre Daule y Guayaquil, que es la ciudad más grande y más importante económicamente del país, aunque no la capital, que es Quito, donde está la penitenciaría del Litoral. Casi 50 países de la Organización de las Naciones Unidas, esto incluye a la República Dominicana, se unieron a una declaración sobre Venezuela. Los 49 países, casi 50, entre los que está la República Dominicana, más la Unión Europea, pues estuvieron en una declaración conjunta firmando para la petición de restablecimiento de normas democráticas en Venezuela, aunque esto no incluyó un mandamiento concreto a la ONU para una intervención en la crisis. Habrá que ver. Para mí es importante ver los comportamientos del multilateralismo. La ONU es un organismo multilateral, la OEA es un organismo multilateral, las hay de otros tipos,
y ver sus comportamientos en crisis distintas, qué tan laxos son en una, qué tan prudentes y qué tan desbocados son en otra. Y este es un termómetro interesantísimo de por qué el multilateralismo está en crisis en el mundo. La vicepresidenta, mejor dicho, de Estados Unidos y candidata a la presidencia de ese país, Kamala Harris, insistió en la propuesta de celebrar el segundo debate. Esto lo ha rechazado Trump, de participar en un nuevo cara a cara. Murió a los 114 años la señora Silveria Martín, la mujer más longeva de España, 114 años. Esto ocurrió en Villanueva de la Vera, de España, en la autonomía de Extremadura. Y bueno, 114 años, es una bendición. Muere, pero me imagino que su familia deberá estar bastante conforme con haber tenido a una persona que fuera súper centenaria. Categoría que, dicho sea de paso, está creo que en su mayor cantidad de número de habitantes que recoge la historia moderna. Los supercentenarios pasando de 100, llegando hasta 110. Eric Adams anunció este jueves que Edward Caban, el primer hispano jefe de la policía local en Nueva York, entregó su renuncia. Le están haciendo una investigación federal, o está involucrado en una investigación que se está haciendo por corrupción en la cúpula de la administración de la alcaldía de Nueva York. Así que se lleva de paso pues esta investigación lamentablemente a la primera autoridad en términos policiales de la ciudad de Nueva York, que es de origen latino, de origen hispano. Una lástima, pero al mismo tiempo ese es el costo de participar en una democracia que tiene controles, que tiene contrapesos y que se precia de por lo menos no solamente prevenir en la mayor parte de los casos las acciones de corrupción, sino de perseguirlas. La Junta Central Electoral ha hablado del requerimiento para la unificación electoral, más tecnología. La parte económica del ahorro, de no hacerla con los 3 meses de diferencia, me gustaría que se calculara en número y se comparara al aumento del costo que tendrá agregar un nivel más electoral el mismo día, con respecto sobre todo a personal, a tecnología, a una serie de elementos que tienen que ser sumados a horario de trabajo, a tiempo de preparación. Y yo insisto en que se va a comer una parte de ese ahorro. No quiero convertirme con esto en la piedrita en el zapato, pero insisto en que lo que pudiéramos estar ahorrándonos en recursos, que es importante, la austeridad debe ser una virtud republicana, una virtud de los amantes del modelo de la república. La austeridad es el respeto a lo que le costó a los ciudadanos generar esa riqueza que el Estado fiscaliza, toma en nombre de ellos para devolverla en servicios. Y en este sentido pudiéramos tener un ahorro no tan grande como mucha gente piensa, y una concentración, insisto, más que nada dañina de periodos y de procesos electorales el mismo día. Ojalá que más gente pudiera estudiar, insisto, en profundidad el proceso ocurrido con la separación a 2 años, el de elecciones. Estaremos dispuestos, si se hiciera una vista pública de mi parte, estaría dispuesto a ir a defender el modelo de separación de 2 años y tratar de demostrar, de argumentar la ventaja que tiene para los liderazgos locales, la separación, además de que permite hacer una especie de referéndum democrático, sin necesidad de alterar el sistema con un revocatorio ni nada por el estilo. Permite hacer un referéndum de mitad de término al proceso político y obliga, por lo tanto, a quienes están en el estamento político a mejorar sus prestaciones y, si desean, lograr, obviamente, el mejor resultado posible en elecciones de medio término. Va a haber necesidad de más tecnología, y más tecnología implica más costos, implica más entrenamiento, implica otros aspectos, otras garantías del montaje de unas elecciones que ya en el caso de la República Dominicana son absorbentes. Somos de los pocos países que queda donde el voto es un feriado prácticamente. Se tiene que votar un domingo, se tiene que hacer una separación de la vida laboral, se paraliza prácticamente el país. Otros países ya hace tiempo están asumiendo la posibilidad de que usted pueda votar y volver a su trabajo y volver a su vida normal, a una rutina productiva que no se interrumpe en el aspecto económico. Yo creo que esa también debería ser algo de lo que forme parte del pensamiento de los legisladores, de los que están procurando con este tipo de cambio, ¿no? Hacer algún tipo de mejora real, que podamos decir al final mejoramos esto, sumamos esto o aquello. Hay una información que a mí me llamó mucho la atención el día de ayer, según tanto el CODUE, que es un organismo religioso, digamos de derecho privado. El CODUE es un organismo, un consejo dominicano de unidad evangélica, por lo tanto de iglesias protestantes, y según su presidente Feliciano Larsen,
un 40% de iglesias evangélicas, léase iglesias protestantes. El uso del término protestantismo en la República Dominicana es muy mínimo, obedece más a una jerga casi siempre de análisis con digamos algún conocimiento de fondo. Es el nombre correcto el que se utiliza muchas veces en muchos otros países, dado que el protestantismo surge como movimiento. Se interpreta la protesta de Martín Lutero cuando en la iglesia de Amiens clavó las tesis por las cuales criticaba el comportamiento del Papa, esencialmente la venta de las indulgencias, que era prácticamente el mercado del perdón, y donde evidentemente Lutero, más que querer fundar una nueva iglesia, quería luchar dentro de la Iglesia Católica por aspectos relacionados al comportamiento de la Iglesia de Roma, y esto pues terminó derivando en un proceso histórico que llevaría a otras vertientes, llevaría al nacimiento de otras formas de interpretación de los textos sagrados y del propio cristianismo, que sufrió un importante cisma, que llevaría a las guerras religiosas, que tendría momentos a veces muy sangrientos, y que también tendría su aporte, ¿por qué no?, en el propio proceso de maduración de Occidente. No se puede hablar del capitalismo moderno, no se puede hablar de la creación de sociedades donde se luche por la tolerancia entre diversos grupos religiosos. Yo creo que no se pudiera comprender mejor, no pudiera haber pasado más rápido sin el resurgimiento del protestantismo. Fue muy importante. Una parte del catolicismo también fue clave en su propio proceso de contrarreforma, porque hay un proceso también de contrarreforma importante tras la ocurrencia de estos hechos históricos. En el caso del país, la llegada de las iglesias protestantes también implicó una lucha, implicó ir contra una especie de monopolio de la fe, y encontró en algún momento resistencia de algunos gobiernos y de algunas autoridades, lo cual fue luego cambiando. Fue creciendo en números, se fue integrando a una parte de la cultura dominicana, y hoy tenemos el protestantismo, las iglesias evangélicas, sobre todo de signo pentecostal, bautista y de otras tantas, diseminadas por todo el territorio. Hay un señalamiento que hace el señor Lassen sobre que el 40% de ellas no tienen la supervisión de un concilio, no estarían bajo la cobertura, digamos, jurídica de los concilios. Sin embargo, es bueno establecer aquí, y esto que voy a decir es quizás podría ser un poquito hiriente para la religión organizada. Sin embargo, la creencia no es algo que se pueda gobernar del todo. Los ritos en los cuales una persona pudiera creer hasta en una escoba y organizar en su casa, en su patio, en su hogar algún tipo de culto, hasta qué punto pues pudiera intervenirse para que esto no ocurriera sin que incurrir en persecución de creencia. Ahora bien, lo que no puede pasar es que primero tengamos ritos que pudieran ser contrarios a aspectos de los derechos humanos, de nuestra Constitución, que pudieran incluir dentro de esos ritos, qué sé yo, sacrificios humanos. No pudiera en pos de la defensa de la libertad de creencia al día de hoy establecerse, por ejemplo, un rito de ese tipo. Entonces, por eso está claro que sí, que hay un límite que lo establecen las normas con las que todos jugamos. Hay unas reglas que las acepta la feligresía, que son rituales que tienen que ver con parte de las creencias y la interpretación religiosa. No beba café. No juegue la lotería. No sea promiscuo, no se puede dejar barba. Bueno, usted lo acepta como feligrés, no hay ningún problema, porque forma parte de la aceptación suya de su creencia. Pero no necesariamente puede alguien imponerle, esterilice a su mujer porque lo dice fulano y tal. No, espérese, eso violenta una serie de principios y de dominio sobre el propio cuerpo de la persona o sobre cualquier otra de las libertades. En ese sentido, hay que decir que no hay que obligar, y siento que esta información podría ser malinterpretada, en el sentido de que tendría que existir la obligación de grupos de creencia de estar conciliados, de tener un tipo de organización superior. De hecho, el propio protestantismo se le criticó durante mucho tiempo por parte del catolicismo y de otras iglesias, de otras creencias organizadas, porque como no tenía un patriarcado, es decir, mientras el Papa es el patriarca de la Iglesia Católica, mientras el patriarca es el líder de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, y existen otros patriarcados. Estaba el de la Iglesia Caldea, el patriarcado copto, el patriarcado de la Iglesia maronita, en el caso de los libaneses, de otras iglesias que incluso el propio catolicismo reconoce que son parte de la continuidad de las primeras comunidades cristianas de Medio Oriente. Existe un patriarcado. Ahí hay, digamos, una figura, como ocurre con el Islam desde el punto de vista chií, que tiene en el ayatolá, por ejemplo,
un patriarca, que tiene un líder visible y una persona que de alguna manera gobierna la fe. O que representa, digamos, esa conexión. En el caso del protestantismo y de muchas iglesias no existe esa figura, si bien existen de alguna manera acuerdos y los concilios vendrían a ser una especie de supraorganización. En algunos casos se homogeneizan aspectos de creencias, también de recursos, de manejos de ayudas, de formación, de capacitación del personal que hace pastoreo. De alguna manera se emite, hay una autoridad central que es la que designa quién es apóstol, quién es profeta o quién, no importa los nombres, la nomenclatura que se tenga. Cuidado con esto, porque pudiera bien ser que las iglesias que tengan la supervisión de un concilio sean ejemplares, no lo dudo, creo que sí, pero no pudiera por eso llevarse a las otras a través de ningún tipo de obligación, de norma. No creo que pudiera ser sensato pretender empujarlas a través de ninguna figura legal o de gobierno a que tengan que ser parte de un concilio, a que tengan que conciliarse en el aspecto jurídico. Cuidado con eso, porque es una de las libertades más frágiles y es una de las que bien pudiera presentar en su manejo algún tipo de problemática. A veces puede haber sugerencias de muy buen agrado y de muy buena intención, pero de eso está empavimentado el camino al infierno. Nosotros cerramos esta introducción del Gobierno de la Mañana y la Z101 hoy viernes 13 de septiembre. Atención a los que creen y no creen. Mientras tanto, nosotros creemos en el pueblo dominicano y en su derecho a estar bien informado. Pausamos y volvemos con más. Llévatelo, Cundo.